Muy bien, muy buenas noches a todos, una alegría, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Scott, muchas gracias por recibirme, gracias a esta iglesia anfitriona, sus ancianos, los pastores, la iglesia en general y la alegría de compartir este tiempo juntos. La alegría de ver a Valeria, David, sí, adelante Meli, estamos en familia, así que no hay ningún problema, ningún inconveniente, tranquila. Sí. Me olvidé un gran anuncio, que los niños tienen una clase especial de misiones en el fondo, así que por favor, con la seño Gris, ahí está la seño Griselda. ¿Qué edades? Gris, ¿hasta qué años? 11, 12, y vamos todos al fondo, por allá. Nos vamos al fondo. Bien. Bueno, gracias. Lindo tiempo para los chicos también. Una alegría ver gente amiga, Lo veo a Edgardo acá, de OM, la gente de Raín, distintos están. Veo a un maestro de la palabra, Stanley Clark, ahí está en el fondo Stanley. Un amigo, maestro de la palabra, misionero, director del Centro de Capacitación Misionera Transcultural. Así que si usted quiere tener una buena capacitación, véanlo a Stanley. Muy, pero muy recomendado. Muy bien. Tengo familia, una esposa, 47 años de casado, el nombre de ella se llama Alicia, mi hijo mayor Jonathan, mi hijo menor Daniel. Jonathan está casado con Carol, tenemos 2 nietos, uno de 20 años ya, Lautaro, otro de 16, Santiago, y en el caso de Daniel y Marta están sirviendo en el País Vasco, ahí con nuestro nieto Iker. Así que gracias, iglesia, por estar orando por ellos en este tiempo. Y el tema en esta tarde es una iglesia realmente con propósito. Y una de las cosas que vamos a ver, si es que podemos, si esto me ayuda. Chan, chan. Ahí está. Discípulos en la misión de Dios. Porque una de las cosas que queremos en la misión es que haya discípulos. Discípulos que hacen discípulos y forman nuevas comunidades de fe. La línea final en la vida cristiana es ser discípulo. Muchas veces confundimos esto. Creemos que los roles más importantes son pastor, misionero, ingeniero, lo que sea, y no pasa por ahí. Puedo ser pastor, puedo ser misionero y de repente por ahí no soy discípulo. Tenemos que aprender y entender que debemos comenzar como discípulos, permanecer como discípulos y terminar como discípulos. Puedo ser misionero, pero por ahí no soy un discípulo. Así que en todo este recorrido vamos a ir descubriendo de a poco todo este camino. Y hay algunas preguntas que nos tenemos que hacer. Ayer hablábamos que Jesús preguntaba, ¿qué vienen discutiendo en el camino? Y hace preguntas y nos hace pensar. Y para seguir pensando, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué conduce naturalmente el evangelio que nosotros en este momento estamos predicando? ¿Qué es lo que estamos reproduciendo o multiplicando? ¿Reproducimos audiencias? ¿Reproducimos consumidores? ¿Almacenamos gente o estamos realmente reproduciendo discípulos? Y si hacemos discípulos, ¿son 10 lecciones, 15 lecciones o es toda la vida? Y si es toda la vida, ¿cómo hacemos entonces esos discípulos? Bien, así que hay distintos modelos, ¿no es cierto? Y este es un modelo que muchas veces usan algunas iglesias en Latinoamérica, no quiero identificar a ninguna en especial, pero es el modelo de Babel. Y cuando vamos al texto bíblico, ustedes tienen ahí las cosas que pasaban en este tipo de modelo. Ellos se querían hacer famosos, querían ser importantes, querían tener protagonismo. Y el Génesis nos habla de la importancia de reproducirnos, de multiplicarnos, de reproducir y multiplicar la imagen de Dios. Y en este modelo vemos que no había lugar para la diferencia, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Porque hablaban un solo idioma. En este lugar hablamos un solo idioma. No me venga con un idioma diferente, con una idea diferente, con un modelo diferente. Por lo tanto, todos formaban... eran creativos, decían, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego, y ahí comienza como si fuese la primera fábrica o industria. Tomaban de los recursos naturales y los transformaban en ladrillos, hicieron una gran torre para hacerse famosos, para adorar a algo. Construyeron una ciudad con una torre que llega hasta el cielo. Nos haremos famosos, decían, y evitaremos entonces a ser dispersados.
Y uno de estos modelos nos dice que están centrados en sí mismos, porque lo que no quieren es dispersarse, no quieren multiplicarse, no quieren reproducirse, no quieren salir, quieren estar metidos hacia adentro. Son como iglesias en mantenimiento en vez de ser una iglesia en misión. Por lo tanto, todos formaban un solo pueblo y hablan un solo idioma, decía el Señor. Y esto es solo el comienzo de sus obras. Y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Miren, hay iglesias en medio de Latinoamérica que todo lo que se proponen lo pueden lograr. No sé cómo lo hacen. Y uno dice, uy, qué lindo sería estar en ese tipo de iglesia. Pero el Señor dijo, mejor será que bajemos y los podamos confundir. Y muchas veces en la red de misiones mundiales y en los diálogos misioneros estamos hablando de lo que nos trajo la pandemia. Creo que la pandemia fue una pausa, porque parece que Dios apretó el botón de pausa o quiere resetear el sistema para volver a repensar la iglesia, para volver a repensar la misión, para volver a repensar nuestras estructuras y la forma de ser iglesia. Así que el Señor los dispersó. Y cuando pasa esto, el Señor no está muy contento. Y el Señor siempre es creativo y toma acciones, nos trata de dispersar. La pandemia es un inicio, pero este tiempo de pospandemia es un tiempo para pensar y unirnos a lo que Dios quiere hacer. Así que dejaron de construir. ¿Por qué? Porque el Señor los confundió y los dispersó por el mundo. Así que este tipo de modelo, que parece muy interesante, dice que querían agradar a Dios y hacer algo digno realmente, como muchas iglesias lo quieren hacer realmente, como muchas estructuras, ¿no es cierto? Instituciones. Trabajaban en equipo y en unidad. Qué interesante esto, ¿no es cierto? Todo lo que se proponían lo podían lograr. Era gente laboriosa, trabajaba, se dedicaban. No era que decían, vamos a hacer esto y eran 2 o 3. No. Lo hacían, eran creativos. Entonces, ¿cuál es el problema de este modelo? ¿Cuál es el problema de este modelo? No sé si ustedes pueden identificar a veces. Son modelos que están pensando en sí mismos. Todos los recursos, todas las habilidades, todo lo que Dios nos da para nosotros mismos. Para los otros nada. Para nosotros sí, queremos ser grandes. Queremos tener la mega organización. Queremos tener la mega iglesia. Todo enfocado en nosotros mismos. Los demás, no. Entonces, la palabra de Dios nos presenta otro tipo de modelo. Y nos quiere llevar realmente al modelo donde Dios ha pensado para su iglesia. Y es el espíritu del Pentecostés para una comunidad relevante de alcance local y global. Qué interesante que cuando el Espíritu Santo desciende en la fiesta del Pentecostés, es un espíritu nivelador y destructor de cualquier tipo de privilegio. La iglesia que nace en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó en las personas que estaban ahí celebrando la fiesta y escucharon un estruendo como un viento fuerte y empezaron a hablar lenguas que ellos no habían aprendido, que eran las lenguas que se hablaban en todo el imperio, porque había gente de todos los lugares del imperio que iban a adorar a Jesús y fueron. Y se quedaron asombrados porque de repente vieron a gente hablando su propio idioma. Así que la iglesia que realmente nace en el Pentecostés es una iglesia que nace hablándole a todas las lenguas. Por lo tanto, la iglesia es una iglesia que tiene naturaleza misionera. ¿Por qué? Porque todos somos realmente misioneros. No es que algunos son misioneros, todos somos misioneros. Es una contradicción decir que la iglesia no es misionera. Por supuesto que va a haber personas, por supuesto que va a haber matrimonios que van a tener un llamado especial a ir a una cultura, a aprender un idioma, a compartir en forma transcultural el evangelio. Y esto es totalmente válido, pero no tenemos que confundir que la misión solamente es para esas personas. Un grupo extrovertido, un grupo especial, la misión es la misión para toda la iglesia, porque la naturaleza de la iglesia es una naturaleza netamente misionera. Así que quien habla del espíritu del Pentecostés habla de ampliar y extender las fronteras del reino de Dios. Y cuando hablamos de esto, hablamos que hay que ampliar los círculos de influencia, ¿no es cierto? Estamos hablando precisamente de una misión global
y local. Y estos círculos de influencia tienen que ver precisamente con nuestra propia ciudad, tal vez nuestra Jerusalén. Pero son círculos que tienen que ir más allá de nuestra propia ciudad. Tiene que ir y pensar en otros lugares. Y cada iglesia en particular tiene que establecer cuáles van a ser estos círculos de influencia, dónde nos vamos a concentrar, cómo nos vamos a extender en forma realmente simultáneas, contextos cercanos, pero ya con otros contextos que ya no son tan cercanos, que son próximos, como Samaria, etnias similares a la mía. En los contextos cercanos veíamos como Judea, mi etnia, ¿no es cierto? En la misión netamente local vemos nuestra propia ciudad. Pero Dios también nos quiere que prestemos atención en esto, en la misión transcultural, que es hasta lo último de la tierra, donde hay etnias muy diferentes a la mía. ¿Qué significa esto? Que tenemos que darle dignidad a cada área de servicio. Dignidad a cada área de servicio. Ninguna área de servicio tiene que estar como una cenicienta. Todo acá y nada allá. O todo allá y nada acá. Darle dignidad a cada área de servicio. Nos tenemos que preguntar realmente en cada área de servicio, ¿por qué no han escuchado? ¿Qué pasa con los que no escucharon? ¿Por qué no han visto todavía las buenas obras del Señor a través de los hijos de Dios? Una iglesia que entiende que su naturaleza es misionera, trabaja en equilibrio. Le da dignidad a cada área de trabajo. No descuida cada área de trabajo. Piensa en forma simultánea, de acuerdo a lo que nos dice el texto bíblico. Por lo tanto, cuando hablamos de la misión, ¿qué estamos diciendo? Que es el cruce intencional de barreras, de iglesia a no iglesia, en palabra y obra. ¿A favor de qué? A favor de la extensión del reino de Dios. Siguiendo entonces, el espíritu del Pentecostés es un espíritu precisamente que habla de traer el cielo a la tierra. ¿Qué es la misión? Traer el cielo a la tierra. Cuando vamos ahí a Hechos 1, los discípulos se quedaron mirando la ascensión del Señor, ¿no? Y aparecen los ángeles o personas vestidas resplandecientes y le dicen, ¿qué se quedan mirando el cielo, muchachos? ¿Qué se quedan mirando exclusivamente el cielo? Gracias a Dios por el cielo. Gracias a Dios por todos los recursos que tenemos en el cielo. Pero la misión es traer ese cielo a la tierra. Alguien dirá, bueno, pero el Señor Jesús dijo, pero mi reino no es de este mundo, es del cielo. Sí, es del cielo, tiene su origen en el cielo, pero es para este mundo, es para este mundo. Y muchas veces no nos queremos enfocar demasiado en este mundo, porque enfocarnos realmente en este mundo significa enfocarnos en el dolor y el sufrimiento de la gente. Y eso tiene consecuencias concretas, Tiene realidades concretas que tenemos que enfrentar. Por lo tanto, el espíritu del Pentecostés también habla del poder nivelador de Dios. Es un espíritu que cuando se revela y se derrama, en esa fiesta del Pentecostés se derrama sobre todos. No hay nadie que pueda decir, yo tengo el monopolio del Espíritu Santo. Ustedes me tienen que escuchar a mí, tienen que hacer lo que yo les digo. No. El Espíritu se derrama sobre todo el pueblo de Dios. Ahí había pueblo, había gente. Habría religiosos, otros que no eran religiosos. Gente de poder, otra gente que no tenían poder. Estaban las mujeres, hermanos. Las mujeres, Dios le está dando dignidad a la mujer, la está levantando a la mujer. El Espíritu descendió también sobre las mujeres. Una vez dije esto en una iglesia y se empezaron a reír, como que creían que yo estaba haciendo un chiste. No estoy haciendo ningún chiste. Todo lo contrario. Dios, Jesús, le da dignidad a la mujer y la pone al mismo nivel del hombre. Ni por arriba y tampoco por debajo. Es destructor de cualquier privilegio. Nadie puede decir, el Espíritu de Dios no está sobre tu vida. El Espíritu de Dios se derrama absolutamente sobre todos. El espíritu del Pentecostés habla de las maravillas de Dios y su poder sobrenatural. No se burla de otros. Es un espíritu que no está hablando, miren nosotros, esta denominación, qué grande que somos. Miren qué linda iglesia que tenemos. Miren qué linda estructura que tenemos. Miren qué lindos programas que tenemos. No, es un espíritu que cuando realmente nosotros nos sujetamos a lo que Dios quiere hacer, hablamos únicamente de las maravillas de Dios.
A la gente no le interesa tanto nuestras etiquetas denominacionales. La gente quiere escuchar de Jesús, exclusivamente de Jesús. No de lo bueno que somos, no de los grandes programas que tenemos, no de venir a la iglesia, quiere escuchar de Jesús, en primer lugar. Por lo tanto, actúa un poder sobrenatural y no nos burlamos de otros. Porque cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que estaban ahí, ¿saben lo que pasaba? Algunos se burlaban de otros. ¿Por qué la gente se burla muchas veces de otros? Porque ellos seguramente en el Pentecostés pensaban, bueno, si Dios se manifiesta, se tiene que manifestar de esta forma. Y si no se manifiesta de esta forma, ¿saben lo que hacemos? Nos burlamos. Y ayer veíamos que Dios se goza en diferentes prácticas redentoras. Dios se goza que aprendamos a trabajar como cuerpo unido, entre distintas expresiones cristianas, con distintas expresiones de redención, donde nos completamos los unos a los otros, como que de repente estoy en una iglesia pentecostal, por decirlo de alguna manera, y de repente muchos están hablando en lengua, y hay alguien que está sentadito, quieto, y no está hablando en lenguas. Entonces tal vez alguien dice, mira, el Espíritu de Dios no está sobre él. Porque entiende que el Espíritu de Dios se tiene que manifestar de esa manera. O al revés, estamos acá sentaditos, callados, bien ordenados, y se levanta alguien y empieza a hablar en lengua. Y al mirarlo decirle, mira, no, está fuera de orden, ¿no? El Espíritu Santo no está sobre él. Porque pensamos que muchas veces el Espíritu se tiene que manifestar de esta manera o de esta otra manera. Y el Espíritu se manifiesta como quiere manifestarse, en distintos lugares, en distintos contextos. Entonces, tenemos que aprender a trabajar como cuerpo, en unidad, aprender unos de otros, a recibir un vaso de agua de aquel que tiene una práctica redentora diferente, porque no va a perder tampoco su recompensa. Y nosotros vamos a ser bendecidos. Por lo tanto, quien habla del Espíritu Pentecostés, habla que la iglesia siempre se está reformando. ¿Por qué? Porque lo importante para Dios no es la estructura de la iglesia, lo importante para Dios es la misión. Entonces, cuando nosotros cambiamos el orden, que la estructura va primera, nuestros programas van primero, nuestro legalismo va primero, nuestro estatuto va primero, parece que Dios tiene que hacer algo especial. Tiene que producir un cambio ahí, tiene que tratar de tocar. Es como poner el caballo detrás del carro. Nunca va a funcionar así, ¿no es cierto? Porque lo importante para Dios no es nuestra estructura. No son nuestros nombres denominacionales. No son nuestros nombres de iglesia. Lo importante para Dios es la misión. Y cuando lo importante para Dios es la misión, Dios nos llama a producir una reforma en medio de nuestro contexto y de nuestra cultura. Y así pasó a través de toda la historia. Por lo tanto, busca la participación de todos y un liderazgo espiritual. Si ustedes se acuerdan Hechos 1, lo que pasó, ¿cuál era la estructura de la iglesia? Eran 12. Judas se ahorcó. Bueno, echemos suerte y elegimos a Matías. ¿Por qué? Porque hay que seguir con la misma estructura. Tenemos que seguir de la misma manera. Pero el Espíritu Santo nos hace así, ¿no es cierto? Es creativo. Y cuando llegamos a Hechos 6, ¿no? Hay un problema ahí en la distribución de la necesidad de atender a las viudas, ¿no? Había una contienda entre las viudas hebreas y las viudas de la cultura griega, ¿no es cierto? Entonces los apóstoles, pidiendo sabiduría al Señor, buscan la participación de hombres de qué, mujeres, o personas llenas del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Llenas de fe, y que casualmente eran precisamente de la cultura, la mayor parte de ellos eran de la cultura helenista, de la cultura griega. Constantemente Dios está reformando nuestras estructuras para atender entonces el tema de la misión. Por lo tanto, quien habla del Espíritu Santo, quien habla del Espíritu del Pentecostés, habla de una iglesia que camina y camina, es iglesia peregrina. Samuel Escobar siempre dijo, la iglesia que nació en el Pentecostés es una iglesia que nació ¿para qué? Para caminar. Caminar y caminar. Y cuando uno ve todo el libro de los Hechos, ve que ellos se llamaban la iglesia del camino. Eran la iglesia del camino. Era una iglesia que estaba en movimiento. Y no era que era un día que tomaron una decisión, decían acepto al Señor y se quedaban ahí. No, el camino los iba transformando.
Caminar nos transforma, seguir a Jesús nos transforma, porque somos la iglesia del camino. No hay tiempo para quedarse quieto, es una iglesia que se está moviendo permanentemente. Por lo tanto, como iglesia somos llamados a vivir en el éxodo. Una iglesia en el éxodo es una iglesia que vive ¿en qué? En salida, permanentemente. No reteniendo a la gente, sino preparando a la gente para el servicio que Dios le quiere mostrar de ahí en más. Y ahí aparece un sermón tremendo, ¿no es cierto? Que es el sermón de Esteban, donde habla de 4 periodos de la historia, el sermón más grande que encontramos ahí en el Nuevo Testamento. Y Esteban quería convencer a los suyos, lo habían elegido a 7 personas para atender y servir a las mesas, pero ellos no se quedaron ahí parados atendiendo las mesas. Ellos empezaron a moverse y a compartir con sus paisanos el evangelio, ¿no? Y entonces Esteban le dice, Dios es un Dios peregrino que camina constantemente. A través de todos los periodos de la historia vemos un Dios que está constantemente en movimiento. Es iglesia peregrina. Por lo tanto, una iglesia con propósito. Una gran invitación, con un gran mandamiento, junto a la gran comisión, hacen de una comunidad una gran iglesia y de cada persona un gran creyente. ¿Para qué? Para que exista la continua reproducción de discípulos que hacen otros discípulos y forman nuevas comunidades de fe. ¿Lo leemos todos juntos? A ver, vamos. Una gran... Una gran invitación. ¿Se acuerdan cuál es la gran invitación? Alguien que levante la mano, a ver. Que la pueda parafrasear, a ver. ¿Se anima? Vamos. Venid a mí, muy bien. ¿Y? Vengan a mí, no, hasta ahí vamos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Vengan a mí. Lo primero que nos quiere dar el Señor, ¿saben qué es? Descanso. Descanso. Una iglesia con propósito es una iglesia que descansa. Usted me dice, no, Carlos, te estás equivocando en la predicación. Vos dijiste que es una iglesia que camina, que está en movimiento, que está en acción, pero descansa. Porque la misión no es nuestra, queridos. La misión es la misión de Dios. Es lo que Dios hace. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios está haciendo. Nosotros nos unimos a su misión. Él nos invita a participar. Me acuerdo cuando hice perspectiva en el 2018, que Stanley fue uno de los instructores que nos dio la lección número 3, Venga a tu reino. Cuando hablamos de la misión de Dios y tocamos este tema, Dios me dijo, Carlos, la misión de Dios es la que te da descanso. ¿Y saben lo que dije yo? Gracias, Señor. Porque creía que la misión era mía. Es lo que yo hago, es lo que yo realizo. Es lo que a mí me parece que tengo que hacer. No, es lo que Dios hace. Y a veces la misión, ¿saben qué? La basamos en la necesidad o la basamos en la culpa. Si no haces esto, te pasa lo otro y sos culpable. Mirá la gente que se pierde y mirá esto y mirá lo otro. ¿Y saben qué? No es sostenible la misión de esa manera. La única manera que podemos sostener la misión es descansar en Dios. Dios nos llama en primer lugar a descansar con Él. Ahí es donde se enciende el corazón. Ayer veíamos los caminantes a Emaús. Cuando Jesús les hablaba la palabra, se encendió el corazón. Eso nos da descanso cuando estamos en comunión y en relación con el Señor. Necesito descanso, no correr de un lado para otro. La gente no quiere ver a un cristiano estresado, quiere ver a un cristiano fresco. Frescura espiritual. Y ese descanso viene por esa relación tranquila, preciosa, íntima con el Señor. Por lo tanto,
¿Qué les dijo Jesús? Lo que está en amarillo. ¿Qué les dijo? Aprendan. ¿Y cómo es Jesús? ¿Y tierno? Muy bien. Entonces, nuevamente, miren qué interesante. Aprendan de mí, sean humildes, tiernos de corazón y encontrarán ¿qué? ¿Quién está cansado en esta tarde? ¿Quién está cansado un poco de la vida? No diga del matrimonio porque sonamos, se llama el lío acá. Estamos cansados, ¿no es cierto? Nos estresa mucho, ¿no? Programas, actividades, correr de aquí por allá. ¿Y cuándo descansamos en el Señor? ¿Qué nos dice la teología de Babel? ¿Qué nos dice la teología de Babel? Vos valés por lo que producís, flaco, te dice. Y si no producís nada, no valés nada. ¿Y sabés qué? Si vas a producir, te dice esa teología, tenés que producir resultados en el menor tiempo posible, porque la palabra clave en el mercado y muchas veces lamentablemente en la iglesia es la aceleración. Y ese tipo de teología no te da descanso, porque te dice que el éxito no es la fidelidad, el éxito es los resultados. Los resultados dependen de Dios, lo que depende de nosotros es la fidelidad. Ese tipo de teología que no nos da descanso, te dice que ahora las personas a las que tenés que servir son clientes. ¿Y el cliente siempre tiene? Y perdés los objetivos, y perdés el enfoque. Y te dice que la otra comunidad, o tus compañeros en la misma comunidad, no son tus hermanos, ahora son tus competidores. Y le tenés que ganar. Y esto rompe la unidad de la iglesia. Por eso ayer hablábamos de volver a una teología relacional, como hablamos ayer, ¿no es cierto, Débora? Jesús abrazando esa teología de apego, de proximidad, de pertenencia, que te hacía sentir que estabas en los brazos del mejor persona del mundo, de Jesús, en su ternura. Apego, proximidad, empatía, descanso. Ahí encontramos descanso, no en la otra teología. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo son las condiciones del Señor? Mi yugo es suave. ¿Qué es mi yugo? Las condiciones que nos pone el Señor. Cuando entendemos esto y nos aferramos a sus condiciones, estamos dispuestos a seguir con sus condiciones, la carga que les doy, ¿qué dice? Es liviana. ¿Por qué resistimos las condiciones del Señor? Hacemos todo al revés a veces. El Señor nos dice, es por este lado y nosotros vamos por el otro lado. Entonces, una iglesia con propósito es una iglesia con una gran... ¿A qué tenemos que invitar a la gente? A descansar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una gran iglesia, con una gran invitación. ¿Y cómo sigue? Con un gran mandamiento. ¿Cómo viene el descanso? ¿Qué dice ahí? ¿En amarillo? Ama la estructura de la iglesia y los programas de la iglesia y... ¿A quién tenemos que amar? Es otra cosa diferente. Sé fiel a esto. ¿Y el Señor? El Señor es el que añade. El Señor es el que está haciendo la misión. Ama al Señor con toda tu alma y toda tu mente. ¿Y qué más? ¿Y ama? Entonces, una iglesia con una gran invitación, junto con el gran mandamiento, ¿junto a qué? Esto sigue, no termina ahí. Nos gusta la gran invitación, nos gusta el gran mandamiento, pero cuando llegamos a la gran comisión, a veces lo obviamos, a veces la pasamos de largo. Pero Jesús no la pasa de largo.
Porque ¿qué dice? ¿Qué es lo más importante de esta gran comisión? ¿Qué es lo más importante? Cuando hablamos de la gran comisión, que todos que dicen, vayan y hagan. ¿Y qué nos estamos olvidando? De dos palabritas. Por tanto, hay algo que pasó antes. La gran comisión comienza, se me ha dado toda autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Significa que Dios, Jesús, ha sido declarado rey. La bendición no puede llegar nunca a las naciones si Dios no lo ha puesto como rey. Su vida, su muerte y su resurrección nos marca que Jesús ya es el rey. Entonces, ¿cómo se transforma la misión? Vamos a las naciones, vamos a la ciudad, vamos a los barrios, vamos a ver a nuestros vecinos para declarar que Jesucristo ahora es el Señor. Es el Señor. Dios lo dio todo y espera que su iglesia ahora lo dé todo. Por lo tanto, una comunidad con propósito, lo veíamos ayer, tener en claro los tres propósitos de Dios. Dios desea bendecir, por eso la gran invitación. Dios desea bendecir, entonces invitamos. Descansamos, invitamos. Por eso el gran mandamiento. Amamos a Dios, entonces vamos a bendecir a todas las personas que están a nuestro alrededor y a las naciones. Para que Dios sea ¿qué? Reconocido y adorado. ¿Y qué más? Y el mal derrotado por medio del avance de Dios. La pregunta en esta tarde también es, ¿para qué existís? Carlos, ¿para qué existís? Iglesia querida, en este lugar, y los que nos están viendo por video, y las iglesias en general, nos tenemos que preguntar, ¿para qué existimos? Cuando vamos del Génesis al Apocalipsis, vemos tres propósitos claros. Y lo único que podemos decir, la iglesia de Jesucristo existe para ser y hacer discípulos, para que vivan intencionalmente y estratégicamente, para que Dios sea conocido y adorado, primer propósito, para que la gente sea bendecida, segundo propósito, y para que el mal sea derrotado por medio del avance del reino de Dios. ¿Para qué existís? ¿Cuál es tu declaración de propósito? ¿Cuál es tu declaración? ¿Para qué existís? Si alguien te dice en tu trabajo, ¿para qué existís? Un compañero, ¿para qué existís? ¿Qué le vas a decir? ¿Un discípulo? ¿Es alguien que vive qué? ¿Y está dispuesto a semejanza de quién? De Jesús. Jesús sanó la suegra de Pedro, ¿no es cierto? Iban los discípulos, Señor, toda la gente se amontonó en la casa, tenemos la oportunidad de hacer la mega iglesia, mirá. ¿Y Jesús qué hace? Muchachos, tranquilo, voy a escuchar al Padre. Papá, ¿qué querés que haga? Hay que caminar, hay que caminar. Y cuando volvió, les dijo, vámonos a otros pueblos, para esto he venido, para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y tenemos que aprender a vivir bajo tres paradigmas. Por lo que veo el reloj, son 7:07 y me quedan 7 minutos, porque 7:15 hay que hacer el corte, me dijeron. Así que, en este propósito, aprendamos a vivir bajo tres paradigmas. Y este paradigma tiene que ver con el río de Dios. Ezequiel es un libro maravilloso. Y me da pena cuando leemos de los capítulos 7 al 8, al 11, Dios abandona el templo. Qué triste, ¿no es cierto? Dios abandona el templo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó?
Jeremías les había advertido: vayan en los caminos de Dios, si no van a estar en la cautividad. Y Dios abandona el templo. Dice, no, los deja que se vayan a la cautividad. Ahí está. Ahí vienen los ejércitos, destruyen el templo, lo destruyen totalmente, no queda nada. Porque para el pueblo de Dios en ese momento, ¿a Dios dónde lo encontramos? A Dios lo encontramos en Él. Para ellos, ¿lo encontramos dónde? En el templo. Entonces, cuando vuelven de la cautividad, Dios los hace volver, ¿no? A pesar de que ellos siguen desobedeciendo. Y ayer veíamos Ezequiel 36, ¿se acuerdan? Que ellos en la cautividad los seguían desobedeciendo, ¿no es cierto? Entonces cuando uno ve, dice, ustedes no están defendiendo mi nombre, decía el Señor. Por lo tanto, cuando yo veo ese por lo tanto, digo, los va a destruir, se va a abrir la tierra, van a morir todos, va a caer fuego del cielo, algo va a pasar, un terremoto. Por lo tanto, les voy a dar un nuevo corazón. Porque lo que está en juego no es el nombre de ellos, ni tu nombre, ni el mío, ni de la iglesia a la que pertenezco. Lo que está en juego es el nombre del Señor. Que su nombre sea conocido, que su nombre sea adorado, que su nombre sea honrado en medio de las naciones. Por lo tanto, Dios es tan misericordioso que a pesar que nosotros somos a veces muy desobedientes, Dios no abandona su iglesia. Dios nos vuelve a dar un nuevo corazón. Y esa es mi oración para la Argentina. Que Dios nos vuelva a dar un nuevo corazón. Entonces, cuando ellos vuelven de la cautividad y Dios es trabajando en la vida de ellos, ellos piensan, ¿a dónde lo encontramos a Dios? En el templo. ¿Qué tenemos que hacer? Que el templo está destruido. Hay que construirlo. Entonces, Dios agarra a Ezequiel. Decile esto a estos muchachos. Decile esto a esta gente. Y empieza a hablarles sobre el río de Dios. Y dice, el río de Dios es un río que sale del umbral del templo. Y no es un río que va hacia adentro del templo, es un río que va hacia afuera del templo. Con esto no estoy queriendo decir que tenemos que abandonar la comunidad de fe, porque la comunidad de fe no es solo estas cuatro paredes. La comunidad de fe puede estar en cualquier otro lugar, en la plaza, en la calle, porque ahí está el Señor. Donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Esa es la comunidad de fe. ¿Está claro? No es que acá encontramos los ángeles volando. Sí, puede haber, sí, por supuesto. Pero no. La comunidad de fe puede estar en cualquier otro lugar. Entonces, el río de Dios sale del umbral del templo y a medida que se va del templo hacia afuera, el agua te llega a los tobillos, luego a la rodilla, luego a la cintura. Y llega un momento que ya no aguantás más. Y te tenés que tirar a nadar. ¿En dónde? En la corriente del río de Dios. Ahí. Únicamente en la corriente del Espíritu Santo. Únicamente en la corriente de la palabra. Únicamente en la corriente de la comunión con Dios y unos con otros. Y a medida que avanzan, encuentran plantas frutales, encuentran peces de todos colores. El agua salada se transforma en dulce. Encuentran plantas medicinales. Y es hacia afuera, no es hacia adentro, es hacia afuera. Entonces Dios ahí le hace la broma más pesada al pueblo. Y tal vez nos hace la broma más pesada a nosotros, a la iglesia acá en la Argentina. A Dios lo vamos encontrando saliendo afuera. Entonces Dios dice, el que se mueva en este río, no dice el que se mueva en el templo, no dice el que se mueva en la estructura, no dice el que se mueva en los programas, no dicen los que son consumidores del programa, no dice en el almacenamiento de la gente, no, dice los que se muevan en este río son los que van a ¿qué? A vivir. Son los que van a vivir. El río de Dios. Una gran invitación, con un gran mandamiento, junto a la gran comisión, hacen de una comunidad, una gran iglesia, y de cada persona un gran creyente para que exista la continua reproducción de discípulos, un movimiento de discípulos que forman otros discípulos y al formar otros discípulos forman nuevas comunidades
Dios nos llama, me quedan 2 minutos, a vivir este paradigma. ¿Saben qué? Fuera del campamento. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió fuera de la ciudad. Fuera del campamento, ¿quién está? Está Lázaro, que dice, ¿quién me puede sacar las vendas? Fuera de la ciudad, ¿qué está? La mujer samaritana, que va por su 5º marido y se transforma en la primera misionera. Tremendo, ¿no? Fuera de la ciudad está el dolor, fuera de la ciudad está el sufrimiento, fuera de la ciudad está la angustia, fuera de la ciudad hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura de Hebreos. ¿Lo leemos todos juntos? Así también. Amén. ¿Me puedo tomar 5 minutos más? Gracias. Y finalmente, esta clase la da muy bien Stanley Clark, la clase número 5, perspectiva. Si alguien no hizo perspectiva, tienen que hacer perspectiva. ¿Cuántos de estar acá hicieron perspectiva? ¿Lo recomiendan perspectiva? Bueno, mira, ahí tienen un maestro fabuloso. Vayan a hablar con él después sobre esto. El paradigma de la choza de David. ¿Qué dice? En aquel día, ¿qué pasó acá? Lo voy a poner un poco en contexto. Se están preguntando los paisanos, ¿no es cierto? Los judíos se están preguntando, che, estos argentinos se hicieron creyentes. Estos latinoamericanos se hicieron creyentes. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y vamos a decirle que se circunciden, que acepten nuestros estatutos, nuestro legalismo, nuestras costumbres, que acepten nuestro estilo denominacional, porque se tienen que hacer como nosotros. Y estaban discutiendo ahí. ¿Los aceptamos como hermanos nuestros o simplemente dejamos que sean una secta? Entonces está Pablo, está Bernabé, están los que vienen de Antioquía y se arma una gran discusión, ¿no es cierto? Pedro también está ahí, luchando ahí contra aquellos que querían la circuncisión, ¿no? Que acepten de esta manera las cosas. Y de repente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de repente? Viene una palabra, aquí en Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Columna de la iglesia, y trae esta palabra de la antigüedad, de Amós la trae. Dice, en aquel día voy a levantar la choza caída de David. ¿Qué será esto? Repararé sus grietas y restauraré sus ruinas y la reconstruiré tal como era en días pasados. La presencia de Dios en la antigüedad, en el pueblo de Dios, se simbolizaba en el arca. ¿Se acuerdan? Salieron de Egipto. Salieron de Egipto. Estaba el tabernáculo, la tienda, con un montón de leyes. Y termina eso en el templo de Salomón, ¿se acuerdan? En el templo de Salomón. Miles de cantores, miles de sacerdotes. Los gerentes de la gracia, vos entrás, vos no entrás. ¿Qué sacrificio trajiste? Ese sacrificio no es muy bueno, trae otro mejor, ¿viste? Parecía que lucraban algunos con esto, ¿no es cierto? Pero en el medio, ¿qué fue lo que pasó? Los filisteos le ganan a Israel y le sacan el arca como trofeo. ¿Pero qué le pasó a los filisteos? Empezaron a tener problemas en medio del pueblo. Cáncer por un lado, problemas con las cosechas. Y dicen, che, este trofeo no nos hizo nada bien. Vamos a devolvérselo. Que se lo lleven de nuevo. Y cuando se llevan de nuevo el arca, ¿dónde la ponen? ¿Dónde la ponen? En una carpita. En una carpita la ponen. Ahí, en una carpita. En una carpita la ponen. No estaban los sacerdotes, no estaban los miles de cantores, no estaba la estructura, no estaban los estatutos, no estaba el legalismo, no estaba quien decía vos entrás y vos no entrás. Y David, que era un experto en la adoración, adoraba al Señor, oh, aleluya, gloria a Dios, iba para aquí, iba por allá, y la gente se acercaba sencillamente, simplemente a adorar al Señor. Después de esto, dice, volveré a reconstruir esa choza caída
Cuando Dios se propone reconstruir la vida de nuestras comunidades, ¿saben cómo lo quiere hacer? Simple, sencillo, no lo hagamos complicado. Nosotros somos los que hacemos todo complicado. Mantengamos formas sencillas de ser iglesia, porque lo importante no es nuestra estructura, lo importante no es nuestro nombre, lo importante es el Señor. Por lo tanto, no debemos imponerles cargas innecesarias, decían ellos. Entonces, y con esto termino, hay que construir nuevamente, ¿no es cierto? Y Jeremías es bravo en esto, dice. Porque para construir, para volver a repensar nuestras comunidades de fe, nuestra manera realmente de ser iglesia, necesitamos arrancar y derribar. ¿Qué cosas tenemos que arrancar y derribar de nuestra propia vida, la vida familiar, la vida de nuestras comunidades? ¿Qué es necesario destruir y demoler? Porque si queremos realmente construir y plantar, tenemos que hacer ese trabajo, y ese trabajo tiene que ser muy serio. Mantengamos la vida de la comunidad sencilla, simple, para que la gente conozca al Señor. Dios les bendiga. Gracias.